Y luego llegamos, hermanos queridos, al versículo 4. Y dice así su palabra. Así dice Judas: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Entrar desapercibido es lo que lo hace tan peligroso, que muchos entran que uno no se da cuenta. No se da cuenta porque entran como personas buenas, mujeres buenas, hombres buenos, y entonces nadie se da cuenta que eran peligrosos, se deslizaron secretamente. Estaba estudiando la vida de los satanistas y lo que a ellos le enseñan es nunca hacerse descubrir por la gente. En lo posible, pasar más desapercibido, porque el diablo les prohíbe la exhibición, el que sean reconocidos. Ellos hacen todo en secreto, en lo oculto. Son hijos de las tinieblas. Y así pasan en la iglesia muchos hombres impíos, como dice aquí Judas, que entran secretamente a las iglesias. Entran secretamente, encubiertamente, dice. Pero estos ya han sido destinados para la condenación. Spurgeon dijo una frase muy inteligente, dice: Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia puede hacer mucho, un demonio puede hacer mucho más daño que 1000 demonios fuera de sus límites. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos hombres ya tenían el destino de todo líder falso, de toda persona, de todo miembro, de toda persona que entra a la iglesia falso. Ya tenían su destino, ya habían sido destinados para esta condenación, dice. Están destinados para la condenación. Estos falsos, dice, pasarán desapercibidos para los hombres, pero no para Dios. Pero no para Dios. Eso es lo triste, que estos hombres creen que pueden, hombres y mujeres, cuando digo hombres genérico, ¿no? También están incluidas las mujeres, distintas edades, distintas posiciones en la iglesia. Creen que nunca van a ser descubiertos y pueden ser engañadores a los hombres, pero a Dios no. Engañan a través de sus enseñanzas y de sus estilos de vida. Uno los mira y uno dice: bastante bien su estilo de vida, bastante bien. Y aún en su estilo de vida engañan, queridos. Su condena dice que ya está destinada. Y la verdad, pero la verdad, hermanos, al fin va a triunfar. Sus vidas, qué triste, que ya están condenadas, ¿sí? Dicen que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Estos hombres sí recibieron la gracia de Dios, porque Dios a todo el mundo le ofrece la gracia y algunos la reciben, pero dice que luego la convierten, la transforman en libertinaje. ¿Qué significa libertinaje? Sí se lo entiende, pero le doy una definición. Un pecado que se practica sin vergüenza, sin ningún sentido de la conciencia o decencia. Qué tremendo, ¿no? Cuando se llega al punto ese de practicar un pecado que no afecta, no se tiene ningún tipo de decencia, porque hay pecados que se lo ocultan, ¿vieron? Se lo hacen en oculto, no se lo manifiesta. Pero el libertinaje es algo que se hace a sabiendas y sin ningún sentido de la conciencia o decencia alguna. Generalmente tienen que ver con pecados sexuales, ¿no? El libertinaje, que convierten la gracia en libertinaje, generalmente tienen que ver con pecados sexuales, pero también tienen que ver con enseñanzas antibíblicas. O sea, cuando la verdad es negada y la mentira se enseña sin vergüenza. Hoy vemos en los púlpitos, en lo online, enseñarse mentiras, pero sin ningún tipo de vergüenza. Sin ningún tipo de vergüenza. Y uno escucha y queda asombrado, queda pasmado, queda aterrorizado cuando uno escucha esas mentiras. Y yo decimos: pero ¿cómo puede ser posible que estén predicando eso? Y la gente, pero reacciona contenta, favorable, porque no conocen la Biblia. Porque una persona que conoce la Biblia, hermano, no se va a dejar engañar, no va a aceptar una mentira, a no ser que se alinee a la misma posición de los falsos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de nuestras vidas, para que esos que han entrado encubiertamente y que así también encubiertamente enseñan. Bueno, ahora nosotros estamos enseñando desde el púlpito, pero ustedes, chicos, pueden acceder
y los grandes también a cualquier tipo de enseñanza. Hoy en día acceden a cualquier tipo de enseñanza. En mi época, si yo quería una enseñanza extra, tenía que acceder a los libros. Teníamos que gastar plata y comprar libros y leerlos y gastar los ojos leyendo para tener quizás una enseñanza un poco más ampliada, ¿verdad? Pero hoy en día es muy fácil acceder a todo tipo de enseñanza. Gratis, gratis. No cuesta nada, ningún sacrificio, ni trabajo, ni dinero. Pero eso es lo peligroso, que se están acarreando muchas almas a la condenación. Por eso dice que el camino de la perdición es ancho y que son muchos los que van, porque son muchos los falsos enseñadores, los falsos maestros. Judas seguramente se daba cuenta que estos hombres impíos, como los llama él ahí, hombres impíos, dice, tenían ambos problemas, morales y doctrinales. Es muy extraño, es muy raro encontrar una persona que tenga problemas morales y que no tenga también problemas doctrinales. O personas que tengan problemas doctrinales, antibíblicos y que no tengan problemas morales. Porque antibíblicos, toda la cuestión moral se va a distorsionar. Se va a distorsionar. Si va contrario, a enseñanzas contrarias a la Biblia, por lógica que su vida moral va a ser también contraria, contraproducente. Van a negar su fe. Judas entendía lo peligroso que era la predicación de la gracia. Ah, sí, estamos muy contentos de vivir en la gracia, ¿verdad? Qué hermoso que es vivir en la gracia. Por gracia somos salvos y eso nos da una felicidad tremenda, que no tenemos que estar obrando ni haciendo tantas cosas para ser salvos como en la antigüedad. Los hombres, las mujeres tenían que cumplir un requisito tan estricto para poder ser salvos, ¿no? No, Jesucristo vino a la tierra a traernos salvación y vida eterna. Y estamos contentos con la gracia que predicó Pablo, estamos contentos, pero es muy peligroso. El que no entiende realmente la gracia, realmente como es, la va a convertir como estos hombres impíos que la convirtieron en un libertinaje tan tremendo que miren a lo que han llegado. Dice el versículo 4, dice, niegan al único soberano Dios y nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres impíos niegan quién dijo Jesús que Él era. Y también niegan quién Dios Padre es. Las dos cosas. Estamos viendo ahora que se le atribuye cosas a Jesucristo que no las tiene, se le quita atributos que sí lo tiene. Es tremendo ver la cantidad de pensamientos, porque vienen del corazón, son pensamientos de esa voz interior, del yeilanismo, de las personas que no quieren someterse a la iglesia, a las autoridades puestas por Dios y dejarse enseñar. Entonces empiezan a buscar y encuentran cosas malas por internet y así viven, ya como estos hombres con sus almas condenadas. Y luego llegamos al versículo 5 al 7, lo vamos a leer de corrido. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 ejemplos de castigo por no creer les recordó Judas. Lo recuerdan en su libro. Primero el pueblo de Israel. Pero vamos a recordar un poquitito. En Números capítulo 14, versículo 28 al 35 dice así. Vamos a recordar un poquito qué hizo para que Dios castigara al pueblo de Israel. Diles, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos, los niños, conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías
hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, porque de 40 días pasaron a 40 años. Por eso los hijos tuvieron que pastorear por 40 años, por culpa de sus padres, de la murmuración, cómo se quejaron, murmuraron ante Dios y ante las autoridades que Dios había puesto, que era Moisés y Aarón el sacerdote. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Qué tremendas las palabras, ¿no? Qué tremendas las palabras. Murmuraron, se quejaron contra Dios y por eso vino el castigo. También murmuraron contra los líderes que Dios había puesto, que era Moisés y Aarón el sacerdote. Y por eso murieron. Sus cuerpos fueron cayendo muertos en el desierto. Y sus hijos, aunque vivieron, tuvieron que pastorear y pasar 40 años en vez de 40 días, porque llevaron la rebeldía de sus padres encima de ellos. Solamente de esa generación grande, perversa, como la dice aquí, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Los hombres que decidieron marcar la diferencia, que decidieron creerle a Dios, a sus promesas, a su palabra, que decidieron ser diferente a toda la multitud quejosa, murmuradora, chismosa, que hablaron contra Dios y contra los líderes, y ellos entraron y recibieron por herencia, por heredad, la tierra que Dios les había prometido. También, y en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 14, dice: y los días que anduvimos en Cade Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceres fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Cuando estaba leyendo eso, Dios me habló hoy día a la tarde, estaba preparando, repasando este mensaje, y cuando leí esta porción me quedé pensando, eran hombres de guerra, pero con una boca se destruyeron. ¿Tenían poder, tenían fuerza? Sí, porque los guerreros no eran cualquier hombres. Eran hombres que eran destinados a la guerra por su destreza, por su habilidad, por su físico, por su conocimiento, por su práctica. Eran hombres seleccionados para la guerra. Pero sin embargo dice, esta generación de los hombres de guerra, de en medio del campamento como Jehová le había jurado, se acabó. ¿Por qué se acabaron? Por su boca. Podemos ser muy fuertes guerreros, tener muchos conocimientos, una destreza física y ser los mejores intelectualmente y vivir en esta vida con conocimientos que asombren a la humanidad y al mundo entero, si algunos llegan a llegar a esos niveles intelectuales. ¿Por qué no? Podemos llegar. Podemos ser con destreza física, ¿por qué no? Y asombrar al mundo entero. Pero nuestra boca a la larga nos puede condenar y llevarnos a la muerte. Como le pasó a esta generación corrupta, perversa, que Dios los había castigado por ese pecado tremendo que se viene hablando ya en esta iglesia para que encontremos el camino de la vida. Se viene hablando para que los que escuchan la radio, los que escuchan el internet también puedan reaccionar, que no es la sabiduría la que nos salva, sino es nuestra boca lo que habla. ¿Qué hablamos con nuestra boca? ¿Qué confesamos lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Los pensamientos interiores que nosotros creemos, que a nosotros nos conviene, que a nosotros nos parecen mejores, o la única fe que una vez fue ofrecida como salvación al mundo, que la trajo Jesucristo. Segundo ejemplo, los ángeles, que hemos leído en el versículo 6. Los ángeles que pecaron, no guardaron su dignidad. Hasta los ángeles tenían que guardar su dignidad. Hombres y mujeres tenemos que guardar la dignidad. Y los ángeles también tenían que guardar su dignidad, pero no la guardaron. Y este era un delito que estaba relacionado con algún tipo de pecado sexual, o sea que la unión sexual entre los seres angelicales, los hijos de Dios, como en Génesis 6:2 habla, y los seres humanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué aberración! Y nosotros no creemos, pero existen todas estas cosas y ya hay que predicarlas, porque antes no nos dejaban ni hablar esas cosas, pero ahora sí las sabemos, ¿sí? Hay ángeles que viven en la tierra como si fueran seres humanos, como también demonios que viven en la tierra como si fueran seres humanos. Y hay que tener cuidado, chicos, cuando vemos cosas raras en personas que las vemos raras, nos tenemos que alejar, porque no sabemos realmente quiénes son, ¿sí? Es un mundo peligroso, es un mundo donde existen las dos fuerzas. Y así pasó en Génesis 6:2, miren, si no, la Biblia no lo dice, claro que sí, dice así: viendo estos, los hijos de Dios, o sea, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres escogiéndolas entre todas. Y ahí cayó el pecado de los ángeles con las hijas
de la tierra en ese entonces. Entonces, este es un pecado que hoy siempre ha sido condenado, en el pasado y hoy también. Se le llama, hoy tiene un nombre, en ese entonces no se le llamaba como ahora, los híbridos, ¿no? Hay dos versiones que dicen, puede ser una cosa o una persona que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de especies diferentes. O también pueden ser cosa o persona. ¿Por qué cosa? Porque se hacen comidas híbridas, o sea, verduras híbridas, ¿no es cierto? Bueno, también personas híbridas, que pueden ser cosas o personas que es el producto de elementos de distinta naturaleza. Los humanos tenemos naturaleza humana y no hay más. Pero si dice que es la unión de dos naturalezas diferentes, ¿a qué naturaleza se refieren? ¿No es cierto? A la naturaleza angelical o demoníaca o a la naturaleza humana que somos nosotros. Entonces ese había sido el pecado en esa época, que los ángeles habían visto que eran hermosas las mujeres que habitaban la tierra y tuvieron relación con ella y nacieron lo que no es contra naturaleza. Y todo lo que es contra naturaleza Dios lo condena en su palabra. No guardaron estos ángeles su dignidad. Por lo tanto, ellos también fueron destinados, como dice aquí, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Condenados. Nosotros los seres humanos por lo menos tenemos un Salvador que vino a la tierra, y si cometemos pecado Dios nos puede perdonar. Pero los ángeles no han conocido el perdón de Dios. Así que, hermanos, miren con quién los está comparando Judas, esos hombres impíos, ¿no? Con los ángeles caídos los está comparando. Y luego el tercer caso, Sodoma y Gomorra. Y hoy en día sabemos perfectamente lo que es un vicio contra naturaleza. Dice que allí en Sodoma y Gomorra, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todo lo que es contra naturaleza va a sufrir la condenación eterna. Dicho de una manera más sencilla, el destino de las personas que practican cosas contra naturaleza, su destino es el infierno. Eso había pasado en Sodoma y Gomorra, por lo que fue destruida con fuego. ¿Se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, que descendió fuego y consumió todo? Se salvaron solamente 3 personas, ¿verdad? Se salvó Lot y sus 2 hijas, y su mujer se transformó en sal por desobediente. No tenía que mirar atrás, ella quiso mirar atrás y ahí se quedó. Entonces, de esa ciudad, de esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, todo el castigo de Dios lo consumió, dejó todo fuego y ceniza. Con eso lo está comparando Judas, esos hombres que entran a las iglesias así, de esa manera encubierta, ¿sí? Y luego también tenemos otro ejemplo que aquí no lo nombra, pero como me llamó la atención también Pedro, 2 Pedro capítulo 2, es casi la misma lectura. Por eso yo digo, estaban unidos en el Espíritu, charlaban de estas cosas, conversaban de estas cosas amenamente, porque los dos expresan lo mismo. Vayan y lean 2 Pedro, capítulo 2, y van a ver, pero no lo lean si no quieren, pero el próximo sábado, cuando volvamos a estudiar esto, vamos a ver. Pedro hablaba de las mismas cosas que Judas hablaba, de la misma condenación, los mismos ejemplos, solo que él profundizó un poquito y dio el ejemplo de lo que ocurrió con Noé también, provocando la destrucción mediante una terrible inundación global, hermanos. Todo se inundó, toda la humanidad murió y se salvaron solamente la familia de Noé, del pregonero de justicia, del que le creyó a Dios, del que estuvo 120 años ahí calafateando una arquita y nadie le creía y se le burlaban y se le reían y cada uno seguían en sus pecados contra naturaleza, disfrutando la carne y todos los deleites contrarios a la Biblia de lo que enseña. Pero cuando llegó el castigo de Dios no se salvaron ninguno de esos que practicaron vicios contra naturaleza. Aquí Judas no puso el ejemplo de Noé, pero como hablan igual, Pedro lo pone, por eso se los doy ahora, hermanos, se los comparto. Dios juzgó a los ángeles malvados, poniéndolos en cadenas eternas para el juicio final. Esto, hermanos queridos, ¿qué nos está mostrando? Esta comparación que hace Judas nos está mostrando que también los hombres que causan ciertos problemas en las iglesias, en los hogares, ¿sí?, sin importar cuál ha sido su posición espiritual, también van a ser juzgados, igual que los ángeles, igual que Sodoma y Gomorra, igual que Israel, que cayeron todos muertos, la nación amada, la nación escogida, la nación que tenía un pacto perpetuo.
No hay justificativo a nuestros malos comportamientos. No hay justificativo a todo pecado, por más que en otro tiempo, ustedes fíjense en que estos ángeles que cayeron con las hijas allí en Génesis 6 de la tierra, esos ángeles estuvieron en la presencia misma de Dios, ¿sí? Y ahora están en cadenas eternas, están destinados al fuego eterno, y sin embargo en un tiempo pasado fueron privilegiados, disfrutaron de las mansiones celestiales, disfrutaron de todo, de la presencia misma de Dios. Y sin embargo ahora están en cadenas, en prisiones, allí, esperando la condenación, el fuego eterno. Y si Dios juzgó a los ángeles que pecaron, también va a juzgar a los hombres que lo hagan. Nadie va a quedar exceptuado, ni ángeles ni humanos, ¿sí? Sodoma y Gomorra fueron bendecidos, tremenda bendición tuvieron Sodoma y Gomorra, fueron lugares privilegiados, eran ciudades situadas en una zona bendecida, que se los voy a leer en Génesis capítulo 13, versículo 10. Miren lo que dice, lo que eran estas ciudades que quedaron en ceniza, ¿no? Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Era una tierra de llanura que estaba a la par del Jordán, toda regada, era una zona de riego. Miren con qué la comparan, como el huerto de Jehová. Así era Sodoma y Gomorra. Y luego Ezequiel 16, 49 al 50 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, o sea, Gomorra, soberbia, saciedad de pan, o sea, no le faltaba el pan, era una ciudad rica, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Si tenían ociosidad, abundancia de ociosidad, es porque todo les sobraba. Porque al que todo les sobra es una persona ociosa. Ustedes observen, los chicos que tienen de todo, no les gusta ni hacerse la cama. Yo lo he comprobado. En cambio, a veces hay niños que tienen desde chiquito que trabajar porque no les queda otra. Tienen que hacerse la cama, tienen que hacerse el desayuno, porque la mamá sale por un lado a trabajar, el papá sale por otro lado, no alcanza el dinero, entonces la mamá le dice a los más chiquitos: ustedes van a hacer esto, y lo tienen que hacer, porque la pobreza es así. Todos tienen que ayudarse a todos. Entonces, a veces la abundancia provoca esa ociosidad. Y esta eran, Sodoma y Gomorra, eran tierra donde fluía todo eso, y eso ocasionó que la gente fuera ociosa y soberbia, porque generalmente también el que tiene mucho se enaltece, se ensoberbece, se pone orgulloso de sus frutos, de su remuneración, de todo lo que tienen. Entonces se olvidan, dice, de fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Cierran su corazón, cierran sus ojos: no veo, no escucho, no oigo, no siento nada, yo vivo, yo disfruto la vida y no me importa si yo conozco a alguien que tiene necesidad, que puede pasar hambre, puede pasar desnudez, no tener mucha ropa, pueden pasar tantas necesidades en el mundo entero, ¿verdad? Porque hay pobreza en todos lados, por donde vayamos hay pobreza, falta de trabajo, y por lo tanto, y así pasaba en esta nación. Eran tan ricas que se habían vuelto ociosos, preferían estar tirados ahí en la cama sin hacer nada. Total, se levantaban, tenían las heladeras llenas. Bueno, en ese entonces no existían heladeras, pero si ellos querían iban y cortaban de los árboles frutas hermosas. Si querían iban a la tierra, recogían lo que querían, tenían ganado, tenían todo sembradío, tenían todos los animales que querían para comer y saciarse y vivir plenamente contentos. Pero Dios, cuando le llegó el tiempo de su juicio, los castigó con fuego que quemó hasta dejarlos ceniza, y nada fue rescatable, nada. Vemos, hermanos, aquí en Ezequiel como está expresado que a pesar de la gran bendición de Dios y la prosperidad material que tenían esas naciones, pecaron y fueron juzgados, porque llega el momento que todo ser humano, todo obrar va a ser juzgado. Y esto nos enseña, hermanos, que los hombres que causen problemas van a ser juzgados. A veces nos cansamos de ver comportamientos antibíblicos, comportamientos de libertinaje, contrario a la gracia, que se le entiende mal a la gracia de Dios, que se la toma para vivir como se quiere, que se la toma la gracia de Dios para tomar estilos de vida como quieran, para vivir a mi manera. Yo vivo a mi manera, no me enseñes, no me digas, no me corrijas, no me exhortes, porque yo sé todo lo que tengo que hacer. Yo soy sabio, tengo el internet y si necesito información accedo a él, busco, y ahí hay un predicador que dice eso y yo estoy de acuerdo con ese predicador. Pero ¿qué dice ese predicador? ¿Qué dice esa enseñanza?
¿Cómo son esos hombres? ¿Cómo ven la gracia de Dios? ¿Son bíblicos o son antibíblicos? Serán juzgados. Todos los que causen problemas van a ser juzgados. No importa lo mucho que hayan sido bendecidos en el pasado. Porque a veces podemos agarrarnos a que, no, mi abuelo fue pastor, mi abuelo fue misionero, mi tío, mi tía también, ellos fueron pastores, misioneros, yo vengo de tradición religiosa, todos fuimos creyentes, venimos de una generación bendita, todos han sido cristianos, no ha habido borrachera en mi familia, no ha habido esto y no ha habido aquello, no ha habido vicio, no ha habido drogadicción, no ha habido esto y no aquello, pero si no eres salvo, no eres salvo. Nada de lo que haya sido, y si te has portado bien en un tiempo, nada te justifica tu futuro. Tu pasado no te va a justificar tu futuro malo, maligno. Hay muchos chicos que son buenos y son buenos, se comportan con unas conductas dignas de ser admiradas, como deben haber sido esos jovencitos de la Biblia que han sido registrados. Allí tenemos a un José, a un Daniel, a un Sadrach, Mesach, Abednego, que de jovencitos fueron separados de toda su familia y llevaron cautivos a Babilonia. Ya no tenían papá, mamá, tío, abuelo, hermano, no tenían nada de sangre, nada, hasta le cambiaron los nombres, le pusieron nombres de dioses extranjeros y todo eso, pero ellos no se olvidaban lo que habían conocido en el buen tiempo y se comportaron bien, por eso les fue bien. Pero muchos que vivieron bien en un tiempo, pero que después fueron malos y se comportaron mal, fueron juzgados, castigados. Algunos encontraron la muerte. Uno de esos tenemos el caso de Saúl, que no fue muy jovencito, fue un hombre grande, pero en sus comienzos, Salomón también, en sus comienzos, comenzó jovencito, era pequeño cuando comenzó la gobernación. Le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar esta nación tan grande. Estaba asustado Salomón, era un chico que tenía ganas de hacer las cosas bien y comenzó con la aprobación de Dios. Claro que sí, pero triste su final. Pero nada, hermano, en esta tierra, nuestro accionar pasado va a justificar nuestro futuro para que Dios nos juzgue si es que nos corrompemos y empezamos como estos hombres impíos. Estos hombres nos muestran que mancharon la carne, rechazaron la autoridad, porque ellos querían estar en autoridad. Hay muchos que traen problemas a la iglesia porque ellos quieren ser autoridad. No aceptan lo que Dios ha establecido y quieren ser ellos, por lo tanto rechazan la autoridad de Dios y a los que Dios pone como autoridad. Y empiezan la ida y vuelta y empiezan las cosas secretas y por aquí y por allá. Tremendo, así se destruyen las iglesias con esos encubiertos impíos que andan secretamente y que quieren ser ellos autoridad, ¿sí? Y hoy vemos mucha gente impulsada por el mundo, por la cultura de este mundo, a rechazar la autoridad y reconocerse. Eso es lo que está enseñando el mundo, hermanos. Sí, a reconocerse ellos a sí mismos como la única autoridad real en sus vidas, con sus propias reglas y estilos de vida. Autogobierno. Yo me gobierno. Autogobierno. Eso es lo que el mundo nos está enseñando. A no respetar. ¿Por qué? Van a la escuela ahora y más valor tiene la enseñanza de lo que enseñan en la escuela que lo que enseña papá y mamá, si es creyente, en la casa, lo que se enseña en la iglesia. No, pero en la escuela ahora se enseña todo lo contrario a la naturaleza, vicios contra naturaleza, todo lo que no es normal. Se lo enseñan a esa escuela y se lo acepta porque lo han enseñado en la escuela. Pero papá y mamá enseñan otra cosa. En la iglesia, la autoridad que Dios ha puesto ha enseñado otra cosa. Y yo me quiero autogobernar y yo voy a elegir. Yo ya tengo disposición para elegir. El mundo me ha enseñado que yo puedo ir contrario a lo que papá y mamá me enseñan en casa. El mundo me está enseñando que no respete a las autoridades de la iglesia, que no respete las enseñanzas de la iglesia, que nosotros también tenemos poder en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Qué tremendo que está el mundo, ¿verdad? Está peligroso. Está peligroso para todas las edades, para los chicos, para los jóvenes, los adolescentes, los adultos, nosotros, para todos. Ya no sabemos qué enseñar porque no nos escuchan, no quieren escucharlo porque salen afuera y escuchan otras cosas. Y dicen, no, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Si mi corazón me late de otra manera, mi mente piensa otra cosa, el mundo me enseña otra cosa, pero la iglesia es rara porque todo lo bueno se lo llamará malo. Llegará el tiempo en que a todo lo bueno se llamará malo y a lo malo se llamará bueno. Estamos en esos tiempos, queridos hermanos, ¿sí? Vidas con sus propias reglas, con sus propios estilos de vida y personas que influyen a toda una familia a veces. A veces una persona que tiene un corazón así, de esos corazones que no quieren respetar la autoridad divina, corrompen toda una familia y hay una familia entera que sigue a esa única persona que influencia y la siguen a esa persona en vez de seguirlo a Dios, la enseñanza que Dios da a través de su palabra. Miren lo que pasó en los años oscuros de Israel.
La sociedad se caracterizó por hacer, dice, lo que cada uno bien le parecía. ¿Qué dice Jueces 21:25? Dice, en estos días no había rey en Israel, o sea, no había autoridad, no había una cabeza, no había rey en Israel. Entonces dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es, hermano, lo que está pasando hoy en día. La gente no quiere ir a la iglesia, creen que podrán hacer lo que bien les parezca, por eso están muchos predicando por dinero. Están predicando por dinero. Predico lo que quiero, lo que a mí me conviene y arraso con multitud y encima gano el dinero. Tengo mi bolsillo lleno. Qué triste, hermano. Hacen cada uno lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque ya no se quiere respetar las cabezas y las autoridades que Dios pone en las iglesias pequeñas o grandes, sencillas o no tan sencillas. Estos soñadores, dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Quizás Judas se haya referido a personas que afirmaban tener sueños proféticos, que andaban por ahí diciendo, yo he soñado esto, yo esto y yo aquello, y que realmente eran sueños engañosos. Le llama a estos soñadores Judas, ¿sí? Y luego dice, hablan mal de las potestades superiores, en otra versión dice de las majestades angélicas. Se atreven estos hombres impíos a hablar de las potestades superiores. Y luego el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vemos que Judas mencionó dos tipos de seres angelicales. Lo mencionó a Miguel y lo mencionó al diablo. Mucha diferencia entre los dos. Miguel era un arcángel servidor fiel de Dios y del hombre. El arcángel Miguel está para hacer ayuda a Israel. Ha sido designado para ayudar al pueblo, a la nación de Israel. Y el diablo es también un ser angelical, un querubín, pero que se rebeló contra Dios y fue enemigo del hombre. Y es enemigo del hombre. Y quiere destruirlo al hombre. Y quiere llevárselo al hombre a su destino, a donde él va a estar en la eternidad, que es el infierno. Posiblemente Judas haya recibido una revelación única de Dios para todas estas cosas, ¿no? Que él escribió y que él explicó, al igual que Pedro. Ambos tenían una revelación capaz de parte de Dios. No se sabe por qué había una disputa por el cuerpo de Moisés. Yo me quedé con una de las explicaciones que dan los estudiosos. Yo me quedé con una. Algunos piensan que el diablo quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto para dirigir a Israel por el camino de la idolatría. Porque ¿qué pasa? Moisés había sido un líder poderoso y grandioso, entonces el diablo quería que lo sigan idolatrando. Quería el cuerpo para que sepan que aunque sean los huesos de él, sepan que estaba ahí y que lo sigan idolatrando. No existe eso en el principio, que se embalsaman cuerpos, que se tienen cuerpos, que se van a las tumbas de algunas personas porque la han idealizado esas personas, la han idolatrado esas personas y se van a rendirle tributo, adoración a los cuerpos muertos. Es que el que tiene idolatría en el corazón lo va a tener, aunque sea a los huesos de una persona muerta. Va a seguir yendo a los cementerios, va a seguir llevándole flores, va a seguir llorando sobre un muerto que ya ha muerto, quizás 15, 20, 30 años atrás, van a seguir llorando sobre ese cuerpo muerto, sobre esos huesos, nada más que quedan, porque la carne se desintegra. Pero entonces el diablo pensaba, si yo les mantengo a ellos este poquito de hueso, quizás con los años ellos sigan idolatrando, su mirada siga, su corazón siga puesto en este líder. Astuto el diablo, ¿verdad? Es una de las versiones. Hay otras versiones, pero esta es la que me pareció más lógica, porque el diablo sabe cómo volver al hombre a la idolatría. Sabe cómo volverlo a la idolatría. Pero para Judas, el punto principal no es la razón por la que Miguel disputó el cuerpo de Moisés, sino cómo disputó con el diablo. No se atrevió a pronunciar contra el diablo ni un juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y esto nos enseña cómo actuar en la guerra espiritual, porque Miguel estaba en guerra espiritual con el diablo en ese momento. Estaban ahí peleando dos espíritus. Y Miguel no emitió juicio de maldición contra el diablo. Por eso, aunque nosotros nos creamos diestros o estemos por entrar a la guerra espiritual, tenemos que saber algunos conceptos para hacernos sabios, para que seamos verdaderos en la guerra, peleemos como se debe pelear en una guerra espiritual. Miguel no emitió juicio de maldición contra el diablo, dijo, Jehová te reprenda. Entonces Judas muestra que estos hombres tampoco pueden maldecir a las potestades superiores. ¿Quiénes son? Si ni siquiera el arcángel Miguel
emitió una maldición sobre las potestades superiores. ¿Quiénes son estos hombres para hacerlo? ¿Quiénes son estos blasfemos? Versículo 10 dice, y último versículo por hoy, vamos a dejarlo en el versículo 10, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, dice, estos hombres impíos, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. Judas los compara tristemente a estos que blasfeman, que maldicen, con Miguel, lo compara con Miguel, que no maldijo al diablo. No se puede maldecir lo que no se conoce, hermanos. Estos hombres impíos no sabían nada del verdadero liderazgo y de la autoridad espiritual, pero sí hablaron mal contra ella. No sabían nada, pero hablaron mal contra las autoridades espirituales. No hay que hablar mal de nada, hermanos, si no hay un pleno conocimiento. Los comparó, fíjense, con animales irracionables, animales que no saben pensar, ignorantes, que piensan que son superiores al hombre, pero que en realidad están en el mismo nivel que los animales. Así son los hombres y las mujeres que entran para provocar de la gracia preciosa y amada que nuestro Salvador nos trajo, la convierten en libertinaje, porque sus corazones están corrompidos, sus corazones están apartados de la palabra y de la única fe que una vez fue entregada. No las veces que nosotros queramos construir una fe a nuestra imagen, a nuestro deseo, a nuestra forma de pensarla. Hay una sola fe que nos salva. Esa fe la ofreció Jesucristo en la cruz del Calvario. Si nosotros creemos en eso, seremos salvos por fe y guardaremos la gracia sin mancha. La guardaremos a la gracia, sin libertinaje, sin desbordarnos a hacer y a vivir como queremos, en los estilos de vida que queremos, como a nosotros quizás nos guste, o como quizás algunos enseñadores están enseñando, o como quizás algunos miembros de nuestra familia están viviendo. Y nosotros seguimos el ejemplo porque fulano, mengano, porque mi tío, mi hermano, mi madre, mi padre, mi abuelo, mi mi aquello, viven así, yo también voy a tomar el estilo de vida de ellos. Ojo, cuidado, hermanos, porque la genealogía de nada sirven, las herencias de nada sirven, la sangre en nuestras venas corre para darnos vida nada más, pero no para que nosotros, que por sangre y apellido, queramos corromper nuestra vida con estilos de vida que no son bíblicos, con formas y conocimientos antibíblicos, porque alguna persona se ha rebelado contra la gracia de Dios y ha querido empezar a vivir de una manera que deshonra a Dios. Vivamos sabiamente, sabiendo que ante Dios vamos a estar solos, sin nuestro papá, ni nuestra mamá, ni nuestro hermano, ni nuestro tío, tía, ni nadie va a estar a la par nuestra cuando seamos juzgados en la eternidad. Vamos a estar solitos y Dios va a decir, yo te he puesto, yo te he hablado, yo te he llamado por tu nombre. Y te he guardado y te he santificado para que vivas una vida de santidad, para que no te caigas de la gracia, para que no te deslices de la gracia. Pero has preferido escuchar a los falsos que han entrado encubiertamente o a algún familiar que ha decidido tomar un estilo de vida, que ha vivido bien en un tiempo, pero después ha decidido, se ha cansado de la gracia, de la santidad y ha decidido empezar a vivir en libertinaje. Y entonces muchos van a ser arrasados en esos pensamientos, arrasados en todas esas artimañas del diablo, que usa solamente a veces una sola persona para corromper toda una familia, para corromper toda una iglesia. Porque así, corrompida de la familia, vienen a las iglesias y los que son débiles miran a esos corrompidos. Pero si fulano vive así y habla así y se viste así, cuando yo fui a su casa hacía esto y aquello y es distinto al pastor, pero si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Corrompen, contaminan. Seamos personas verdaderas, seamos personas inteligentes. Pidamos a Dios la sabiduría de lo alto, hermanos. No nos dejemos engañar, porque estamos viviendo, y siempre se vivió, tiempos peligrosos como en Sodoma y Gomorra, como en las épocas de Noé, como de los ángeles del Génesis. Miren, desde Génesis ya viene el pecado, hermanos. Así que no vamos a ser exentos nosotros también. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice el Señor. Así que ni aun los que enseñan la verdad tienen que confiarse, porque el diablo viene incluso a tentar a los que se creen estar firmes. Así que Dios nos libre y nos guarde para una eternidad, que la podamos pasar para siempre y por siempre y por siempre en el cielo, siendo recompensados por haberla cuidado a la fe, que una vez, solamente una vez, nos fue ofrecida a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuidemos y vivamos sabiamente la gracia
que no es libertinaje. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.